Hoy vamos a ver de impulso angular el ejercicio resuelto número 1. Impulso angular, ejercicio número 1. Carolina se encuentra en un parque y hace girar una calecita al aplicarle una fuerza constante de 10 Newton durante 2 segundos en un extremo exterior como se muestra en la figura. La calecita está formada por un disco inferior de 70 centímetros de radio y 10 kilogramos de masa, unida a un eje vertical cilíndrico de 9 centímetros de radio, 90 centímetros de alto y 15 kilogramos de masa, y de forma transversal se encuentran dos tubos metálicos que atraviesan al eje principal de 1,4 metros de largo y 5 kilogramos de masa cada uno, como se muestra en la figura. Si no hay fricción entre los rodamientos y la calecita, calcular a. ¿Cuál es el momento de inercia de la calecita en torno a su eje de rotación? B. ¿Cuál es el impulso angular hecho por Carolina sobre la calecita? C. ¿Cuál es la velocidad angular de la calecita? Bien, tenemos acá a Carolina que se encuentra en una plaza y está haciendo girar esta calecita. Para ello lo que hace es aplicarle un torque durante un tiempo de 2 segundos, es decir, aplica sobre la calecita un impulso angular. Como resultado de este impulso angular, este torque que está aplicando Carolina en forma constante durante 2 segundos, se produce una aceleración angular que va a durar solamente los 2 segundos que dura el impulso angular. Y el resultado de este impulso angular es que inicialmente la calecita está quieta, es decir, su momento angular es 0, y cuando pasan estos 2 segundos tenemos que la calecita está ya girando con una velocidad angular 2 constante y tiene un momento angular diferente. Es decir, este impulso angular lo que produjo fue un cambio en su momento angular. Inicialmente el momento angular de la calecita era 0 y ahora lo tenemos que calcular. Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es primero calcular el momento de inercia de la calecita, que es un cuerpo complejo, una figura compleja. Luego vamos a calcular el impulso y por último vamos a calcular la velocidad angular final con la que gira la calecita. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es identificar los datos y las incógnitas, y nos dicen que la fuerza que hace Carolina es de 10 Newton, el intervalo de tiempo en el que la aplica es 2 segundos, el radio del disco inferior de la calecita es 70 centímetros, la masa de este disco es de 10 kilogramos, el radio del cilindro, que es el eje de la calecita, es de 9 centímetros, la altura de este cilindro es 90 centímetros, la masa de este cilindro de 15 kilogramos, la longitud de los tubos, esos tubos metálicos, es de 1,4 metros y la masa de cada tubo es de 5 kilogramos. Estos son los datos y las incógnitas son: ¿cuál es el momento de inercia de la calecita? ¿Cuál es el impulso angular que hace Carolina sobre la calecita? ¿Cuál es la velocidad angular final de la calecita? Bien, para resolver el punto A vamos a empezar aplicando la ecuación que vimos en el video de teoría de momento de inercia de figuras compuestas o sistemas formados por varios cuerpos de masa puntuales, que nos dice que el momento de inercia es igual a la sumatoria de la masa sub i por el radio sub i al cuadrado. Bien, como vemos en la calecita tenemos el momento de inercia del disco de abajo, el momento de inercia del cilindro y el momento de inercia de los dos tubos. Entonces nos va a quedar el momento de inercia del disco más el momento de inercia del cilindro más 2 por el momento de inercia de cada tubo. El momento de inercia del disco es un disco sólido que gira por un eje que pasa por su centro. Entonces vamos a usar la ecuación que vimos en el video de teoría, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Para el caso del momento de inercia del cilindro es lo mismo, y para el momento de inercia del tubo, este es un tubo, una varilla delgada girando por un eje que pasa por su centro. Entonces, si reemplazamos estas ecuaciones en cada uno de estos miembros, nos queda que el momento de inercia de la calecita es un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado, más un medio de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado, más 2 por un doceavo de la masa del tubo por la longitud del tubo al cuadrado. Ahora simplemente reemplazamos donde está la masa del disco, escribimos 10 kilogramos, donde está el radio del disco escribimos 0,7 metros,
Donde está la masa del cilindro escribimos 15 kilogramos. Donde está el radio del cilindro reemplazamos 0,09 metros. Donde está la masa del tubo escribimos 5 kilogramos. Y donde está la longitud del tubo reemplazamos 1,4 metros. Nos queda que el momento de inercia de la calecita es igual a un medio de 10 kilogramos por 0,70 metros elevado al cuadrado más un medio por 15 kilogramos por 0,09 metros elevado al cuadrado más 2 por un doceavo por 5 kilogramos por 1,4 metros elevado al cuadrado. Hacemos toda esta cuenta y nos da que el momento de inercia de la calecita es de 4,14 kilogramos por metro al cuadrado. Es decir, ya tenemos el momento de inercia de la calecita y lo hemos calculado sumando el momento de inercia de cada cuerpo que la compone. Ahora, lo que nos preguntan es cuál es el impulso angular hecho por Carolina. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de impulso angular que vimos en el video de teoría, que nos dice que el impulso angular es igual a las sumatorias de torca que actúan sobre el cuerpo, es decir, el torque neto que actúa sobre la calecita por el intervalo de tiempo en el que actúa. Ahora, vamos a escribir al torque en términos de sus componentes y nos va a quedar que el impulso angular, fíjense que es una cantidad vectorial, pero vamos a sacar la cuenta de la magnitud solamente. Entonces, al torque, en vez de escribir a la fuerza y al vector posición en forma vectorial, escribimos sus magnitudes con el seno de phi porque esto es un producto vectorial. Entonces, bien, la fuerza es dato, R hay que calcularlo, el seno de phi hay que calcularlo y el delta tiempo es dato. Entonces vamos a hacer un dibujo de una vista superior del problema y tenemos a Carolina ejerciendo un impulso angular sobre un manillar de la calecita. Entonces lo que hace es aplicar una fuerza de 10 newton a una distancia R, es decir, este es el vector posición que va del eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Ya tenemos R, en este caso como la fuerza y el vector posición son perpendiculares, R es la magnitud del vector, que es 0,7 metros. Y el ángulo phi es simplemente bajar este vector y lo medimos y es 90 grados. Como ya hemos hecho varios ejercicios donde lo hacemos paso a paso, directamente ya lo calculamos a ojo. Y además lo que vamos a hacer es elegir el sentido de rotación positiva en sentido antihorario, que en el sentido en que gira la calecita. Ahora sí, tenemos todos los datos. Donde está la fuerza vamos a reemplazar 10 newton, donde está R vamos a reemplazar 0,7 metros, donde está phi vamos a escribir 90 grados, donde está el delta tiempo vamos a reemplazar 2 segundos y nos queda que la magnitud del impulso angular es igual a 10 newton por 0,70 metros por el seno de 90 grados por 2 segundos menos 0 segundos. Hacemos esta cuenta y nos da que el impulso angular es de 14 newton por metro por segundo. O lo podemos escribir directamente como 14 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Y ya hemos resuelto el punto número B. Ahora lo que nos preguntan es ¿cuál es la velocidad angular de la calecita? Entonces, vamos a aplicar el teorema del impulso angular y la cantidad de movimiento angular que nos dice que el impulso angular es igual a la variación del momento angular del sistema. Si al delta L lo escribimos como corresponde, nos queda el momento angular final menos el momento angular inicial. Ahora escribimos esta ecuación en términos de sus componentes y nos queda que es el impulso angular es igual al momento de inercia de la calecita por la velocidad angular final de la calecita menos el momento de inercia de la calecita por la velocidad angular inicial de la calecita. Como vemos, la calecita inicialmente está quieta, no tiene velocidad angular, entonces no tiene momento angular inicial. Ahora simplemente lo que nos queda es despejar la velocidad angular final. Todo lo que tenemos que hacer es al momento de inercia que está multiplicando, lo pasamos a este lado de la igualdad dividiendo y nos va a quedar que la velocidad angular final de la calecita es igual al impulso angular dividido el momento de inercia de la calecita. El impulso angular lo acabamos de calcular y es 14 kilogramos por metro al cuadrado por segundo y el momento de inercia también lo calculamos y es 4,14 kilogramos por metro al cuadrado. Reemplazamos y nos queda que la velocidad angular final de la calecita es igual a 14 kilogramos por metro al cuadrado por segundo dividido 4,14 kilogramos por metro al cuadrado. Hacemos esta cuenta
kilogramo se simplifica con kilogramo, metro al cuadrado se simplifica con metro al cuadrado y nos queda radianes por segundo. Es decir, la velocidad angular final de la calecita es 3,38 radianes por segundo. Y ya ahora sabemos con qué velocidad angular está girando la calecita luego de que Carolina le aplique este impulso angular. Resumiendo, teníamos a Carolina que está en la plaza y va a jugar con esta calecita. Entonces la calecita está quieta y para hacerla girar lo que hace Carolina es aplicarle un torque durante un intervalo de tiempo para hacerla girar. El resultado final es que la calecita estaba quieta y termina moviéndose con una velocidad angular de 3,38 radianes por segundo. Es decir, cuando le aplicamos a un cuerpo rígido que está girando sobre un eje, una fuerza, en realidad lo que le aplicamos es un torque o torca, que es el producto entre la fuerza que se aplica y la distancia perpendicular que hay al eje de rotación. Este torque, si lo aplicamos durante unos segundos, es un impulso, y ese impulso lo que genera es una aceleración angular. De modo tal que si al inicio tenemos una determinada cantidad de movimiento angular, mientras se aplica este impulso, el cuerpo se acelera proporcionalmente al torque que se aplica y el resultado final es tener una cantidad mayor o menor de momento angular, dependiendo en qué sentido se aplique el torque de acuerdo a cómo estaba rotando el cuerpo inicialmente. Si te gustó el video dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.